corazón grande para amar. Danos un corazón fuerte para luchar. Hombres nuevos, creadores de la historia. ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien. Estamos muy contentas de estar nuevamente aquí con ustedes para compartir y reflexionar la palabra de Dios. Como ya saben, de costumbre, vamos primero comenzando con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradezco por dejarme conocerte por medio de tu palabra. Te pido me concedas poder ser misionero como tú, para llevarte a los chiquitines que no te conocen. Ayúdame a serte fiel en esta tarea misionera, dándome los dones necesarios para ser auténtico chiquitín misionero. Y a ti, Virgencita, no te olvides de darme tu amor como se lo diste a tu Hijo, para que así yo pueda también amar la misión que Jesús, como misionero del Padre, tiene para mí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, chiquitines, ya saben, hay que tener nuestra Biblia y hay que tener un cuaderno y un lapicero para poder anotar lo que ustedes quieran que se les quede grabado. Entonces, ahora sí, a hoy no va a haber baile ni canto. Les prometemos que para la siguiente sí les vamos a hacer un canto o un baile. Pero ahorita vamos a empezar con nuestro aprendizaje. Entonces, a ponernos cómodos ahí en casita. Bien, chiquitines, este aprendizaje será algo muy interesante porque hablaremos de alguien muy importante que tal vez ustedes ya han escuchado. Pero antes de hablar de este personaje y de cómo Dios lo escoge, necesitamos recordar un poquito solamente de nuestro tema anterior, que se llamó Los jueces y la fuerza de Sansón. Recordemos que Sansón fue un caudillo que tuvo una misión muy importante, que era defender y cuidar al pueblo de Israel. Y al final, si ustedes recuerdan en la última parte del tema, pues él muere, matando a muchos filisteos al derrumbar ese lugar donde estaban reunidos. Entonces hay que recordar que los jueces eran los que defendían lo que era el pueblo de Israel. El tema de hoy se llama David, el rey según el corazón de Dios, chiquitines. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios ve lo que hay en nuestro interior cuando nos llama a realizar alguna tarea especial. Pero también hay otro personaje que se llamó Samuel, que él era como un juez, pero también era un profeta. Y hay que tener presente a este hombre, Samuel, porque él es con el que Dios se dirige y a quien le encarga encontrar a esta persona especial que fue el rey David. Y sí, bueno, chiquitines, como habíamos mencionado el personaje de Samuel, vamos a conocer un poquito sobre el papel o la importancia que tiene Samuel con los israelitas. No voy a leer esta cita bíblica, pero ustedes ya ahí en su casa la pueden leer. Es del primer libro de Samuel, capítulo 8, versículos del 4 al 8. Y en esta cita bíblica habla sobre cómo los israelitas piden un rey. Ellos no eran como los otros pueblos que tenían un rey. Ellos se dejaban llevar por su confianza y fe en Dios. Pero conforme fueron pasando los años, se empezaron a olvidar de Dios. Ya no rezaban, ya no le daban gracias. Y ellos querían seguir a un hombre, querían un rey. Entonces ellos le piden a Samuel que le diga a Dios que nosotros los israelitas queremos nuestro rey. Y Samuel estaba lastimado, estaba confundido de cómo estas personas que Dios había hecho tanto por ellos, decidieron ya no querer seguirlo y dejaron llevarse por lo que veían en las demás personas que estaban a su alrededor. Y muchas veces igual nosotros chiquitines en la escuela podemos ver que nuestros amigos, tal vez conocemos a amigos que no les gusta ir a misa o que ellos no rezan con su familia y así. Y muchas veces podemos decir, oh, pues mis amigos no rezan, entonces yo tampoco voy a rezar. Pero no es así. Nosotros tenemos que seguir firme en esa relación que tenemos con Dios, dándole gracias cuando despertamos, dándole gracias al final del día y en el transcurso del día dando gracias por nuestros alimentos. Entonces vemos aquí que Samuel
va con Dios, habla con Dios, y Dios le dice a Samuel, está bien, escoge un rey que yo te voy a decir cuál es, tú ve y cumple esta misión, porque al final los israelitas no te están desobedeciendo a ti, sino a mí. Entonces Dios, con todo su dolor, dice, está bien, deja a los israelitas que hagan lo que quieran, porque al final ellos tendrán que pagar las consecuencias, y las veremos más adelante. Y bien, chiquitines, tenemos que saber dónde encontrar cómo se escoge ese primer rey del pueblo de Israel. En el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículos 11 al 27. Y ahí lo que vemos es que Samuel, siguiendo las instrucciones que Dios le dio, pues él va sobre un camino, y en ese camino se encuentra un hombre llamado Saúl. Este hombre estaba andaba buscando unos burritos que le pertenecían a su papá, y estando allí se lo encuentra Saúl y le dice el Señor, dentro de Samuel, le dice, este es el hombre que vas a escoger como rey de Israel, de mi pueblo Israel. Así es como se escoge. Dios, chiquitines, no miró nada de lo exterior de Saúl. Él simplemente vio que él era la persona que iba a ser el rey, que Dios mismo quería que fuera el rey del pueblo de Israel. Pero ¿qué es lo que pasa, chiquitines? Cuando este hombre llamado Saúl se convierte en rey, antes de ser rey tenía un buen corazón, era una buena persona, de una buena conducta, pero al convertirse en rey, sucede algo que, pues, desgraciadamente se le olvidó que él era de un buen corazón, y se vuelve presumido, se vuelve desobediente. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que después de eso, chiquitines, ya no era el hombre en el que Dios se había fijado. Y bueno, chiquitines, como Saúl se empezó a alejar de Dios y ya no era el mismo hombre que era en un principio, Dios decide buscar a otro hombre para que sea rey. Y aquí es donde entra el rey David. Y tal vez muchos de ustedes ya han escuchado hablar de él, pero les voy a dar una cita bíblica, no la vamos a leer ahorita, pero ustedes en casa, con la ayuda de sus papás, la pueden buscar. Y sería del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 7 al 13. Y aquí habla sobre cómo David es consagrado rey, cómo a los ojos de Dios él era el hombre perfecto para el plan que Dios tenía. David en su físico no era como otros hombres, él estaba chaparrito, flaquito, tenía el pelo rubio, y él cuidaba los animales de su papá, él era un pastorcito. Entonces, nadie pensó que él fuera a ser rey. Todos pensaron que pudiera ser un hombre más alto, más fuerte, pero no. Dios ve su corazón, y tenemos que recordar, chiquitines, que muchas veces los hombres ven tu físico, tu apariencia, pero Dios ve tu corazón y Él conoce lo que tú llevas dentro. Entonces es por eso que necesitamos asegurarnos que nuestro corazón esté siempre limpio, que hagamos esa oración, que es lo que nos ayuda a tener un espíritu limpio y puro, para que Dios, al momento que Él nos quiera llamar a una misión o nos quiera encomendar algo, nosotros estemos listos, así como David. Aunque él nunca imaginó que Dios lo fuera a escoger, Dios se fija en él por su pequeñez. Igual nosotros tenemos que ser pequeños, chiquitines. ¿Quién era Goliat? Goliat era un hombre filisteo. Recuerdan que en el capítulo anterior, en el tema anterior, vimos sobre los filisteos, cómo oprimían al pueblo de Israel. Entonces, este hombre Goliat era un filisteo. Y David, pues, era un jovencito. Él no formaba parte de los que luchaban para defender el pueblo de Israel. Entonces, este hombre Goliat se empezó a burlar del pueblo de Israel, y lo más
ofensivo, se empezó a burlar de Dios. Se les ofreció que quien venciera a este hombre, el rey Saúl, le iba a dar muchos regalos muy grandes. Pero nadie quería, chiquitines, porque Goliat tenía algo muy especial. Era un hombre muy fuerte, era un guerrero, estaba muy grande de estatura. Entonces todos tenían miedo. Y en este pasaje de la Biblia, en este texto bíblico, vemos eso. Cómo David, con su pequeñez, en su estatura, era un jovencito. Él no tenía armadura, él no estaba preparado para pelear en ninguna batalla. Pero ¿qué creen, chiquitines? Él decide y toma esa decisión y se enfrenta a Goliat. Pero él no crean que porque él se sentía un hombre fuerte, ni mucho menos, no. Él se enfrenta a Goliat porque él tenía su confianza plena que Dios estaba con él. Y finalmente lo ves, chiquitines. Aquí en este pasaje bíblico ustedes pueden leerlo porque es muy largo, pero es muy hermoso. Porque nos enseña, chiquitines, cómo poder vencer todos nuestros miedos y tantas cosas que a nosotros como personas nos limitan a sentirnos bien, a sentirnos contentos. Entonces David finalmente vence a Goliat. Pero yo sí les quiero leer el versículo 45 de este capítulo 17 para que nosotros escuchemos lo que David le dice a estas personas. Dice, versículo 45. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Se fijan, chiquitines? David tenía su plena confianza en Dios y ya daba por hecho, sin que todavía sucediera, que ya tenía ganada la batalla, chiquitines. Y en el versículo 47 también, un poquito más adelante, abajo, podemos escuchar esto. Versículo 47. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Qué es lo que el Señor te quiere decir, chiquitín? Te quiere decir que no hay problema más grande que Él no te puede ayudar a resolver. Lo único que tienes que hacer, o que tenemos que hacer todos, chiquitines, es confiar en Dios y siempre, siempre, siempre pedirle su ayuda. Esa es la enseñanza. Y bueno, chiquitines, ahora ya después de que David ganó la batalla contra Goliat, Saúl empezó a sentir mucha envidia hacia David. Y vamos a ver qué es lo que sucede un día en el palacio. Vamos a leer del primer libro de Samuel, capítulo 18, versículos del 10 al 11, que dice así: Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en la mano. De pronto, Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y bueno, chiquitines, aquí vemos que un día David, él tocaba el arpa, es un instrumento, y él lo tocaba, se ponía a alabar a Dios con su arpa, y él un día en el palacio estaba tocando su arpa, y Saúl al verlo empezó a sentir mucho odio en su corazón, mucha envidia. ¿Y qué es lo que hace? Lo trata de matar 2 veces. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por esa envidia, por ese odio que sentía hacia David, cuando en realidad David no había hecho nada malo. Y muchas veces nosotros, chiquitines, nos podemos dejar llevar por nuestra envidia. Si vemos que nuestros hermanos o nuestras hermanas tienen algún juguete que nosotros queremos,
decimos, oh, pues se lo voy a robar para que ella no pueda jugar con ese juguete. Y eso no es correcto, porque cuando vayamos creciendo se nos va a hacer fácil seguir haciendo cosas malas y eso no está bien. Todos somos hijos de Dios y debemos tratarnos y cuidarnos como esos hijos que somos. Y antes de actuar tenemos que pensar bien y recordar una vez más que nuestras acciones tienen consecuencias. Esta bíblica, chiquitines, va a ser ahora del segundo libro de Samuel, capítulo 5, chiquitines, versículos 1 al 4. Entonces, vamos a ver qué nos dice en este texto bíblico. Capítulo 5, versículos 1 al 4. Más tarde, todas las tribus de Israel fueron a Hebrón para hablar con David y le dijeron: nosotros somos de tu misma sangre y en realidad, aunque Saúl era nuestro rey, tú eras el que verdaderamente dirigía a Israel en sus campañas. Además, el Señor te ha prometido que tú serás quien dirija y gobierne a Israel. De esta manera, todos los ancianos de Israel fueron y hablaron con el rey David en Hebrón, y él hizo un pacto con ellos, poniendo al Señor por testigo. Entonces ellos consagraron a David como rey de Israel. David tenía 30 años cuando empezó a reinar y reinó 40 años. En Hebrón fue rey de Judá durante 7 años y medio y luego en Jerusalén fue rey de todo Israel y Judá durante 33 años. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bien, chiquitines, en este texto bíblico lo que escuchamos es, después de que Saúl muere, entonces es cuando los ancianos, así se le llamaban a los que eran como muy sabios de lo que era hacer la voluntad de Dios, van y buscan a David. Y no es que lo consagran por primera vez, simplemente ya lo van a reconocer como rey, como sucesor del rey Saúl, porque Saúl para este tiempo pues él ya muere y David ya había crecido. Recuerden que cuando lo escogió Dios era un jovencito y ahí ya había crecido. Entonces ahí, chiquitines, es donde comienza y donde encontramos que el rey David toma lugar de esa misión, chiquitines, porque el ser rey fue una misión muy grande que Dios le encomendó. ¿Y qué es lo que vamos a dejar pendiente? Después de que David se convierte en rey, también sucede algo muy interesante, pero eso lo vamos a ver en la siguiente parte. Lo que tenemos que aprender, chiquitines, que hasta este momento, lo que Dios vio en cada una de las personas que fue escogiendo durante lo que hemos visto hasta esta parte del tema, es que Dios tenía un plan. Y nada ni nadie, chiquitines, logró detener el plan que Dios tiene para ustedes y para nosotros hasta el día de hoy. Entonces, David fue alguien muy importante, el cual formó parte de ese plan que Dios tenía para todos nosotros. Bueno, chiquitines, la actividad que les vamos a dejar es que en su casa, si tienen una hoja de papel, dibujen algo parecido a lo que usó David para vencer a Goliat. Lo van a dibujar y lo van a colorear como ustedes gusten y van a pegarle piedras, y estas piedras van a representar a veces nuestros miedos que tenemos. Cada quien, chiquitín, sabe cuáles son sus miedos. Entonces van a pegar las piedras y van a poner la cita bíblica del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 47, y van a escribirle a ustedes: esta batalla es del Señor, para que recuerden, cuando estamos con Dios y tenemos confianza en Él, cualquier batalla es posible de ganar. Y pues sí, esta es la actividad, y ahora vamos a hacer nuestra oración final. Y bueno, vamos a hacer el Salmo 51, versículos del 1 al 4. Y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí. Por tu gran ternura, borra mis culpas. Lávame de mi maldad, límpiame de mi pecado. Reconozco que he sido rebelde. Mi pecado no se borra de mi mente. Contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irreprochable tu juicio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y bueno, chiquitines, al final de cada video les vamos a estar poniendo unos pequeños pensamientos que en la comunidad de los servidores se llaman cincelazos. A lo mejor no se alcanza a ver. Entonces, se los voy a leer, pero al final se los voy a dejar para que ustedes eso los vayan anotando. Y este es del libro número 2 de Cincelazos para forjar apóstoles. Y dice así, es el número 120. Para realizar sus planes, Dios necesita de hombres obedientes. Vamos a hacer y les queremos recordar, como siempre, que tú también puedes ser chiquitín misionero. Yo sé bien que Dios me ama y me quiere ver feliz. Me consiente cada día porque soy su chiquitín. Por eso quiero compartir lo bonito de la vida que nos da el Señor para llenarla de alegría. He aprendido